Muchas veces me va a escuchar, ¿no es cierto?, y hasta puede llegar a pensar, qué pesado que es el pastor. Pero hermanos, cuando usted nace en la cuna del Evangelio, yo era un niño como estos que están aquí, cuando empecé a presenciar la gloria de Dios, la presencia de Dios, en un local muy chiquitito, hermanos, la iglesita de adobe. Allí el poder de Dios se movía y esa iglesia se estremecía, hermanos. Cierta vez llamaron a los bomberos porque pensaban que la iglesia se estaba prendiendo fuego. Entonces los vecinos llamaron a los bomberos. Pero cuando llegaron los bomberos se dieron cuenta que no era fuego natural, sino que era fuego espiritual. Ese fuego que desciende del cielo, hermanos. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, hermanos, amamos ser pentecostal. Damos gracias a Dios por ser pentecostal, porque hemos podido ser testigos del poder de Dios hasta el día de hoy, porque podemos decir que hay un Dios que cambia y un Dios que transforma, que hace una nueva criatura a todo aquel que recibe por hijo. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta tarde? Levante su mano y diga: yo soy un hijo de Dios. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Y hermanos, cuando uno tiene claro su condición y a quién pertenece, entonces trata de agradarle con toda su fuerza, como dice el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y toda tu mente. Amén. Alabado sea Dios. Decía Lutero en una de sus frases, dice: yo pensé que había muerto en las aguas del bautismo, pero cuando él empezó a leer la palabra de Dios, se dio cuenta, ¿no es cierto?, que había muchas cosas que estaban en él, las cuales no condicían con lo que Dios mandaba. Entonces, una de sus frases célebres es esa, dice: yo pensé que había muerto en las aguas bautismales, pero me di cuenta, dice, que este vil sabía nadar. Entonces no había muerto nada, se había pegado un chapuzón nomás. Ayúdenos el Señor. Cuando usted lee, hermanos amados, arrancando este capítulo 4 del libro de los Efesios, tenemos la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17, encontramos al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, allí en el versículo 5, haciendo una declaración, diciendo: hay un solo Señor, hay una fe y hay un bautismo. Nada más. Cuando nosotros, hermanos, conocemos este Señor, ponemos nuestra fe en Él y nos bautizamos, no solamente en las aguas, sino que también recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos en unidad con el Espíritu de Dios. Y cuando usted está en unidad con el Espíritu de Dios, empieza a experimentar una nueva vida. Se empieza a dar cuenta, como el apóstol Pablo, que todo lo que usted vivió en el pasado era toda una mentira. Porque usted pensaba que era feliz yendo a la fiesta con los amigos, compartiendo esos asados interminables, ¿no es cierto?, esos tercer tiempos después de jugar a la pelota, y se da cuenta, ¿no es cierto?, que cuando llega al Señor, que todo eso era basura. En el caso de los hombres, así también en el caso de las hermanas, ¿no es cierto?, muchas de ellas siendo usadas, ¿no es cierto?, por el enemigo para muchas veces entorpecer las vidas
de personas que, ¿no es cierto?, confiaban, ponían su confianza en cada una de ellas, en esos falsos noviazgos, ¿no es cierto?, siendo de pronto usadas, queriendo ser feliz. Porque si uno pregunta quién quiere ser feliz, todo el mundo va a levantar la mano. Pero no hay felicidad si usted no ha podido encontrar el amor de Dios. Y cuando usted encuentra a Dios, se da cuenta que todo lo pasado era toda una mentira. Dice la palabra del Señor que el padre de la mentira es Satanás, el diablo. Y el diablo miente, hermano, desde el principio. Le miente al hombre, a la mujer, le trata de hacer creer que lejos de Dios se puede ser feliz. Le trata de hacer creer al hombre, a la mujer, que viviendo una vida conforme a los deseos, a las pasiones de este mundo, entonces usted va a tener una vida de integridad. El Señor reprenda al diablo, hermanos. No, hermanos, nosotros por misericordia de Dios podemos hoy darnos cuenta que la plena felicidad se encuentra estando en el camino del Señor, alabando a Dios, sirviendo a Dios de todo corazón. Por eso el apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, le habla a la iglesia en Éfeso como ese padre espiritual que trata, ¿no es cierto?, de aconsejar a sus hijos espirituales, esos que ganó con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Porque hoy, hermanos, nosotros de pronto lo que vivimos no es nada comparado a lo que vivieron estos hombres de Dios. Estos hombres de Dios, para poder predicar la palabra del Señor, tenían que atravesar distintas circunstancias. No solamente eran perseguidos, sino que las comodidades para poder llegar de un pueblo a otro no son como las que de pronto tenemos nosotros hoy. Estas rutas, estas carreteras, ¿no es cierto?, que de pronto usted agarra un vehículo de estos nuevos y en cuántas horas ya está, ¿no es cierto?, en otra ciudad, a 1000 kilómetros. Hoy mirábamos un hermano que estaba en Chile, en la mañana estaba mandando un mensaje, a la tarde ya estaba en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se tomó un avión. En 2 horas ya estaba, ¿no es cierto?, en otro pueblo. Estos hombres de Dios como Pablo no tenían esa bendición. Ellos tenían que hacer mucho esfuerzo, mucho sacrificio para poder llegar a donde estaban las almas, para poder obedecer a Dios y llegar donde estaba la necesidad. Ellos, en el libro de los Hechos, usted encuentra que ellos, ninguno de ellos se movía porque se les ocurría: voy a hacer esto, voy a ir a tal lado, no. Ellos iban donde el Espíritu de Dios los guiaba, donde el Espíritu de Dios los necesitaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor nos ayude a nosotros para poder tener esa unidad con el Espíritu, para poder estar, ¿no es cierto?, unidos junto al Espíritu de Dios. Decía la palabra esta mañana en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son, dígalo fuerte, esos son hijos del diablo. ¿Hijo de quién? ¿De mamá, de papá? ¿Hijo de quién? Dígalo con fuerza, ¿hijo de quién? ¡Hijo de Dios! Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hay poder en Jesús. ¿Y cómo se da cuenta cuando un hermano, una hermana es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Hace lo que él quiere? No, ¿no es cierto? Hace lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. Ayúdenos el Señor. Y decía el versículo 16 que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios o no.
¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando empezamos a sentir las zarras del Espíritu. Cuando empezamos a sentir esas caricias del Espíritu en nuestras vidas. Cuando empezamos de pronto a llorar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando sentimos ese deseo de decir amén, gloria a Dios. Aleluya. De levantar una mano. Y aquel que siente la necesidad de danzar en el Espíritu, bendito sea el nombre del Señor. Aquel que siente la necesidad de hablar en lenguas y reprender en el nombre de Cristo Jesús. Porque mientras estamos, hermanos, en esta atmósfera espiritual, por así decirlo, en este ambiente espiritual, sabemos que hay una lucha, hay una batalla, hermano, en el ambiente espiritual. Las tinieblas intentan meterse dentro de la iglesia. El Señor las reprenda en esta hora. Pero mientras las tinieblas quieren avanzar, la iglesia de Cristo se pone en alerta. El pentecostal que está de guardia eleva un clamor delante de la presencia de Dios. Empieza con un amén, sigue con un gloria a Dios y sigue con un aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando la iglesia alaba, cuando el pueblo de Dios alaba, las tinieblas tienen que retroceder. Alábelo, alábelo. Glorifique el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. El Señor cubra los dinteles de estas ventanas y de estas puertas con su sangre preciosa. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cómo se da cuenta usted que hay una iglesia pentecostal? Porque los vecinos se quejan por el ruido. Estos son re ruidosos, dicen. Bueno, gracias a Dios acá tenemos techo losa. Pero en su momento teníamos techo de chapa. Y no es que ahora somos así, no, desde el principio, por misericordia de Dios, siempre hemos sido así, con libertad para alabar al Señor. Y llovían las piedras sobre el techo. Y los niños se asustaban, pensaban que se venía algo tremendo. Cuando hay un pueblo pentecostal, hermanos, las tinieblas, hermanos amados, empiezan a revolucionarse. Cuando hay un pueblo que alaba a Dios, que glorifica a Dios. Porque si la iglesia es una iglesia mundana, el diablo ni la molesta. La deja, no va tranquilita, así está bien. El Señor nos cubre con su sangre, hermano. Hay poder en Jesús. Bendito Dios. Y entonces el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, le dice: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay un hombre en la palabra del Señor que dice la Escritura que fue un hombre con mucha sabiduría. Ese hombre fue rey sobre Israel, el rey Salomón. Y cuando usted lee el libro de Eclesiastés, escrito por este varón, él dice en una de sus frases: lo he examinado todo, lo he escudriñado todo. Me he dado cuenta, dice el predicador, ¿no es cierto?, el rey, al final de cuentas me he dado cuenta que todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Porque al final del polvo hemos sido tomados y al polvo volveremos un día. Nada hemos traído y nada nos llevaremos de esta tierra. Bueno, en los tiempos que estaba él, no estaba la gracia. Hoy nosotros podemos decir que nada hemos traído, pero por gracia de Dios nos llevamos la salvación.
Alabado sea Dios. Por gracia de Dios nos llevamos, ¿no es cierto?, el boleto de entrada al reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero cuando andábamos en el mundo, cuando digo mundo estoy hablando antes de conocer a Dios, antes de tener la revelación de nuestro Salvador. Éramos como los gentiles que hoy podemos ver, que ellos andan en la vanidad de su mente, ¿no es cierto?, conforme a sus deseos. Nosotros podemos ver aquí nomás, a escasas cuadras, hay un lugar donde se realizan carreras de caballos. Y cuando hay carrera, usted ve cómo transita la gente, cómo entra, van y van y van y van. Y esa gente no va a mirar, esa gente va a apostar. Algunos pierden sus autos, pierden sus casas. Y no solamente eso, pierden su familia, hermanos. Porque entra en ellos, hermanos, esa vanidad que tienen en su mente. Pero no solamente ahí, también pasa mucho en los casinos, no en algunos, en todos, en los juegos de azar. Gente que, miren, yo siempre hablaba con mi suegro y él me decía, mis compañeros me piden plata prestada para poder jugar a la quiniela, porque no tienen un peso. ¿Por qué? Porque se juegan todo en la quiniela, creyendo que van a ganar y perdían. Y ahora, no solamente ya tiene que ir usted hasta la quiniela, sino que ahora ya hay casinos virtuales en los celulares. Gente que está todo el tiempo jugando ahí y sacan préstamos y más préstamos para poder, hermanos, andar en la vanidad de su mente. Pero nosotros ya no somos como los gentiles. Nosotros ya no andamos pensando en esas cosas. Porque los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, decía el apóstol. Están ajenos de la vida de Dios. Están en la ignorancia. Ellos están en la dureza de su corazón. Pero nosotros ya no estamos así, hermanos. Si usted ha conocido a Cristo, ya no hay dureza en su corazón, o no debería haber dureza en su corazón. Ya no tendría que tener una mente entenebrecida. Cuando yo estaba apartado del camino del Señor, lo único que hacía era pensar en la frustración, ¿no es cierto? Pensar que, bueno, que había sido toda una vida una persona que nunca había tenido la posibilidad de poder decir, bueno, hice algo en pos de mi vida, en pos de mi familia. Y entra la frustración, hermano, en el corazón del hombre. Y entonces usted lo único que hace es pensar cómo hacer para sacarse esa presión que tiene dentro. Bueno, usted conoce mi testimonio, o por lo menos la mayoría lo conoce. Entré en una depresión profunda, a punto tal, ¿no es cierto?, que ya llegó un momento en que pensé en matar a mi esposa, a mis hijos, y matarme yo, y que se termine todo. Porque según mi entendimiento entenebrecido, con eso se iban a terminar los problemas. Porque eso es lo que piensa, ¿no es cierto?, una persona que tiene la mente entenebrecida. Cuando hay dureza de corazón, cuando uno no quiere reconocer que sin Dios no se puede vivir. Y después, cuando reflexioné un poco, dije, pero yo estoy re loco. ¿Cómo voy a matar a mi esposa y mis hijos? Si el problema soy yo, me mato yo y se terminaron los problemas. Ayúdenos el Señor. De ahí me rescató el Señor a mí, hermanos. Estando 2 metros bajo tierra, porque
el que está en depresión, hermanos amados, no cuenta, no dice, no hace nada. Se guarda todo y vive su procesión por dentro. Hermanos amados, y por eso es que después hay mucha gente que dice, pero ¿cómo si yo no vi nada? No dio señales de nada. Hace unos días atrás podíamos ver la noticia de cierto joven que agarró su auto porque se separó de su esposa y se vino acá a la bajada de Mayra, y hay un precipicio ahí de unos 20 metros, y cuando la gente iba pasando vieron la actitud sospechosa, llamaron a la policía. Y cuando llegó el patrullero y se estacionó atrás, el hombre aceleró el vehículo y se lanzó por el peñasco. Y se puso el auto de sombrero. Murió instantáneamente. Pero antes de hacer eso, tiró una carta diciendo por qué lo hacía. Gente que no ha conocido a Dios. Gente, hermanos, que no ha tenido a nadie que le pueda predicar el Evangelio. Ayúdenos el Señor. Gente que no tenía a nadie que pudiera orar por ellos. Hermanos amados, yo doy gracias a Dios porque cuando yo estaba pasando esa situación, tenía una esposa, ¿no es cierto?, que estaba orando, estaba clamando por mi vida. Tenía mis 2 hijos que estaban orando por mí, pidiendo al Señor que tuviera misericordia. Y también tengo una familia atrás, padres que oraban, hermanos que oraban. Bendito sea el nombre del Señor, una abuelita que oraba por mí, tíos que oraban por mí, y hermanos de la iglesia que también oraban por mí, a pesar de que yo no me congregaba hacía 15 años. Pero cuando me encontraban esas ancianas, bendito sea el nombre del Señor, me daban un abrazo, hermano, que hoy me doy cuenta que era el abrazo de mi Cristo. Me abrazaban, y a pesar de que yo andaba con mi pelo largo, que andaba perdido, más perdido que Belcebú, allí me abrazaban y me decían, estamos orando por usted, hijo. Ya el Señor lo traerá a sus caminos nuevamente. Aleluya. Y yo, como tenía mi corazón entenebrecido, decía, ¿qué me va a recibir Dios a mí? Si yo me he burlado de Él, yo me he reído de Él. Líbrenos el Señor. Pero Dios tuvo misericordia. Y por eso le alabo. Y por eso le glorifico. Por eso puedo dar testimonio que donde hay muerte, Él da vida. Alabado sea su nombre. Que donde hay tristeza, Él da alegría. Aleluya. Viva la vacía, la vacía. Aleluya. Oh, bendito es tu nombre, mi Rey. Pregúnteme si quiero volver allá atrás, a lo que era antes. No, hermanos. Líbreme el Señor, me guarde, me cubra con su sangre. No hay nada más lindo que estar alabando a Dios, glorificando su nombre, estar en su presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es su nombre, alábelo, iglesia, alábelo. Glorifique su nombre. Si Cristo te ha sacado de ahí, alábalo, glorifica su nombre. Si Cristo ha traído luz a tu corazón entenebrecido, alábalo, glorifica su nombre.
Hay poder en Jesús. Hay mucha gente allá afuera que está en la ignorancia. Gente que pierde toda la sensibilidad. De pronto escuchamos, un abuelo violó a su nietita. Escuchamos cosas tremendas. Hace poco escuchamos de cierto varón que mató a su esposa, a su suegra. Mató al remisero, lo cortó en pedazos. Gente que pierde toda sensibilidad. Líbrenos el Señor, nos guarde. Aumenta el grooming, aumenta la pedofilia, aumentan, hermanos amados, tantas cosas perversas. Antes los brujos se escondían, ahora se muestran directamente. Hace 2 días atrás andaban todos vestidos de brujos y brujas por las calles. Anduvimos con mi esposa en un supermercado y allí andaban los niñitos vestidos de brujos, con sus madres vestidas de brujas, dentro del supermercado. Algo que antes no se veía, ahora ya se ve. Los que practican la brujería ya no se esconden. Qué triste, hermano, ver que la iglesia de Cristo retrocede. Que la iglesia de Cristo se empieza a esconder. Líbrenos el Señor. La palabra del Señor nos muestra cuando David llegó a donde estaba el ejército del Señor. Dice que había un gigante como de 3 metros que salía a vociferar en la mañana y en la tarde. Y cuando ese gigante llamado Goliat vociferaba en contra del ejército del Señor, dice la palabra del Señor que el ejército de Dios hacía un paso hacia atrás. Retrocedía. Así está la iglesia hoy. Hay un gigante que se ha levantado. Hay un gigante que anda allá afuera. Ayúdenos el Señor. Pero esta iglesia no es de las que retroceden, sino de las que avanzan. Alabado sea Dios. Aunque el mundo se levante como un gigante, esta humilde iglesia, esta pequeña iglesia, se pone de pies y avanza hacia adelante. Porque sabemos quién es el que va con nosotros. Alabado sea Dios. Cuando David, que representa a esas pequeñas iglesias que se ponen en pie, cuando David escuchó y vio a ese gigante, dijo: ¿quién es ese incircunciso para venir a retar así al ejército del Señor? Si nadie quiere ir a pelear contra él, entonces yo voy a ir. Cuando le dijeron a Saúl: póngale las armaduras, no podía hacer ni un paso. Dijo: sáquenme en todo esto, porque cuando yo estoy en el campo al cuidado de las ovejas de mi padre, cuando viene un oso, yo lo enfrento y le rompo las quijadas. Y cuando viene un león, hago exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque ahí había un hombre que le creía a Dios. Ahí había un hombre con un espíritu diferente. Un hombre que no andaba en la carne, sino en el espíritu, en unidad con el espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del que es por sobre todo nombre. Jesucristo de Nazaret, su nombre. Y cuando se enfrentó al gigante, el gigante le dice: ¿qué soy yo para que me manden esto? Claro, él se sintió menos, diciendo: como que me están, ¿no es cierto?, tratando de que no valgo nada, me mandan a este.
Yo le voy a dar de comer a los pájaros carroñeros. Pero ahí salió el siervo del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos se levantan en esta noche en el nombre de Cristo Jesús? Derriba al gigante, derriba al gigante, derriba al gigante. ¡Aleluya! El enemigo intenta levantarse como un gigante. Pero el apóstol dice: ustedes, hermanos, ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros ya no andamos así. A lo mejor estábamos extraviados así antes, pero ahora ya no. Ahora ya no andamos en la mentira, ahora andamos en la verdad. Ahora hemos conocido a Cristo. Y dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Claro, hermano, por eso Lutero decía, ¿no es cierto? Me di cuenta que este sinvergüenza sabía nadar. Él pensó que lo había sepultado en las aguas, sí, en el bautismo. Pero no, hermanos, tenemos que todos los días despojarnos del viejo hombre. ¿Y cómo se da cuenta usted que está el viejo hombre queriendo florecer? Péguese en el dedo a ver qué va a salir. Cuando está en prueba, ¿qué es lo que sale de su corazón? ¿Qué es lo que sale de su boca? ¿Vuelve a pensar igual que antes? ¿Vuelve a tener los mismos miedos de antes? El Señor nos ayude. Hay que despojarse, hermanos, de ese hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Porque muchas veces, déjenme decir una cosa, hermano, muchas veces tenemos deseos en nuestro corazón que no están alineados a la voluntad de Dios. Entonces se terminan, ¿no es cierto?, siendo deseos engañosos para nosotros. Cuando el hombre comió del árbol prohibido, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay cosas que al hombre le parecen que están bien, pero si Dios no mandó a hacerlas, no lo haga. Porque eso es pecado, es desobediencia. El Señor le dijo al hombre, no comerás de ese árbol. Pero el hombre comió igual, desobedeció a la orden de Dios, a la voz de Dios. ¿Cuántos hay hoy que desobedecen la voz de Dios? Y no estoy hablando cuando Dios habla a través de un profeta, cuando Dios habla a través de la profecía mayor, que es la palabra de Dios. Cuando Dios nos entrega por medio de su palabra enseñanzas para que nosotros andemos conforme a su voluntad. Por eso el apóstol hace una recomendación: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque el campo de batalla, preste atención, el campo de batalla hoy está acá, en su mente. Ahí se levanta el gigante. ¿Quién es el gigante? El viejo hombre, la vieja mujer.
que quiere volver a aparecer. Por eso es que es necesario que nosotros podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. En mi oración siempre le pido al Señor: Señor, derriba toda fortaleza en mi mente. Saca todo argumento humano y coloca, Señor, fortaleza espiritual, fortaleza de tu Espíritu Santo. Porque los argumentos, hermano, se apoderan de nuestra mente. Yo lo haría así, para mí tiene que ser así. Y ya empezamos, hermanos, a llenarnos de orgullo y de soberbia. Líbrenos el Señor, porque eso fue lo que pasó con el hombre. Pero no solamente con el hombre, eso también pasó con Lucifer. Ayúdenos el Señor. Hermanos amados, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que andar, hermanos, en la justicia de Dios. Hay que vestirse en santidad de Dios. Dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No puede haber mentira entre nosotros, hermanos. Si usted necesita sacar algo de su corazón para que eso no se transforme en una raíz de amargura, hágalo. Hable con el hermano, con la hermana, con el esposo, la esposa, con los hijos. Pero hay hermanos que son como el volcán. ¿Ha visto cómo trabajan los volcanes? Empiezan a tirar un poquito de humo, una pequeña señal, pero se guardan ahí. Y cuando usted menos espera, explota. Bastó una cosita pequeña para que explote. Y cuando ya explota, queda, como dicen los hermanos del Chile, queda la pura escoba, hermano. El Señor nos ayude. Pero cuando usted habla, esposa, mira, no me gusta esto, no me parece bien, o esposo, no me siento cómodo con esto. Hijos, ya en la casa esto ya no se practica más, ya no se hace más esto. Entonces usted se ahorra un montón de problemas. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En la ira, hermanos, no habita nada bueno. En la ira, mire cuánta gente se ha dejado llevar por la ira y ha matado personas, ha prendido fuego. En la ira no habita Dios. En la ira no habita el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿qué, no me puedo enojar? Sí, se puede enojar. ¿Quién no se enoja de vez en cuando? Lo que no puede dejar que la ira lo domine. Líbrenos el Señor. Ahí automáticamente hay que reprender, hermanos. Acorazarse en la sangre de Cristo. Y dice: no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deje para el otro día. Soluciónelo enseguida. Háblelo. De últimas, tómese un tiempito, se toma un té de tilo, ¿no es cierto? Decía la hermana Fanny: tómese un vaso con agua. Buena recomendación. Antes de ponerse a seguir, porque vio que cuando uno le habla mal al otro, el otro ¿qué hace? Responde de la misma manera. Entonces, antes de hacer eso, tómese un vaso con agua mejor.
Y haga buchecito ahí. No deje que su boca lo haga pecar. Que salgan de su boca palabras siguientes. Porque a veces las palabras hieren más que los golpes. Y no es que estemos avalando los golpes, no, líbrenos el Señor. Eso no es de Dios. Tampoco avalamos las palabras, ¿no es cierto?, que son como los golpes. El Señor nos libre y nos guarde. Porque yo sé que el hermano sabe cuál es el punto débil de la hermana. Y viceversa. Los hijos saben cuál es el punto débil de los padres. Entonces cuando los quieren hacer enojar, ahí, le tocan ahí. El Señor nos libre, nos guarde. Dice, no des lugar a quién. Ah, ¿vio que está ahí? Está al acecho. Está esperando que usted dé un paso en falso para entonces Él tomar dominio y control de su mente y de su corazón. Que el Señor lo reprenda en esta hora y nos cubra con su sangre. Pero no solamente, hermanos, en la ira el enemigo intenta apoderarse de nuestras vidas. A veces, quédate con ese vueltito. Mire, ayer compré los vidrios para la iglesia. Y el hombre, en la transacción, me dice, no tengo cambio. Y me tenía que dar de vuelta 600 pesos. Entonces yo le digo, acá tengo 400. Me tenía que dar, me estaba dando 10.000. Ahí está, quedamos a mano, me dijo. No, varón, se está equivocando. Me tiene que dar 1.000 pesos, no 10.000. Me dijo, es vecino mío. Vecino, cuánta honestidad. ¿Pero por qué? Porque ahora habita Cristo en nosotros. El que hurtaba ya no hurte más. El que robaba ya no robe más. Trabaje. Dios nos manda ahora a nosotros a trabajar. Por eso es que nosotros también, mire, muchas veces la gente odia o le tiene, no sé, sí, odio a la gente que cobra un plancito y esas cosas. Y yo siempre digo lo mismo. Esa gente, si pudiera conocer a Dios, ya no dependería del hombre. Ya no dependería de lo que el hombre le tira, ¿no es cierto?, en beneficencia. Porque el cieguito, ¿no es cierto?, Bartimeo, él vivía de la limosna porque, bueno, no conocía a Cristo. Pero cuando Cristo entró en su vida, él se dio cuenta que ya no podía vivir más de eso. Entonces se despojó de su capa y empezó a caminar y a hacer la voluntad de Dios. Gente que está en esclavitud, ¿no es cierto?, siendo esclavo del político de turno, cual sea el color del político, ahora nos va a sacar de la miseria. Ahora con vamos a ser un país, pero súper millonario. Ahora con y hermanos, ponen su fe y su confianza en el hombre. Y la palabra del Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre. Bendito es aquel que pone su confianza en Jehová. Por eso cuando nosotros llegamos al Evangelio, hermano, nosotros llegamos con mi esposa cobrando un plancito de jefa en aquel entonces, 150 pesitos. Pero llegamos y empezamos con la ayuda del Señor a entregar lo que a Dios le correspondía, ¿no es cierto? El pastor nos daba la bendición y nosotros nos íbamos contentos. Hasta que el Señor, ¿no es cierto?, empezó a abrir las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos. Porque Él no es deudor de nadie. Él dice, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos
y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Alabado sea Dios. Y empezamos a experimentar el poder de Dios. Nunca por misericordia de Dios nos faltó. A pesar de que tuvimos que pasar una prueba durísima, ¿no es cierto?, donde orábamos para que un té se multiplicara en 5 tazas, para que un paquete de yerba durara un mes, para que los panes sin levadura se levantaran, para que cuando mi esposa fuera a comprar al supermercado la plata se multiplicara. Bendito sea el nombre del Señor. Para que el gas que cargábamos en el vehículo durara un buen tiempo, ¿no es cierto?, porque no había para echarle. Así es, Jesús. Pero pudimos ver la gloria de Dios y lo podemos seguir viendo hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén, Señor. No dice acá que tiene que odiar a los pobres. Así es, Señor. Tiene que usted compartir Amén, Señor. con el que pasa necesidad. Ayúdanos, Jesús. Y esa es la parte que más nos cuesta, ¿no es cierto? Así es, Señor. Porque nos encerramos en nuestra burbuja y que los demás exploten, hagan lo que puedan, que se la arreglen como puedan, vagos, que no trabajan. ¿No es cierto? Es el pensamiento gentil, pero no es el pensamiento de un hijo de Dios. Un hijo de Dios está de rodillas orando, pidiendo al Señor misericordia por esas almas que todavía no le conocen. Y cuando le pasan a pedir un pedacito de pan, no se lo niegan. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando tiene la tentación de quedarse con lo que no le corresponde, dice, esto no es mío, perdóneme, Señor, pero usted se está equivocando. Y Dios ve todas esas cosas, hermanos, porque a contrariedad del diablo, que el diablo no es omnisciente ni omnipresente, nuestro Dios sí lo es. Él conoce tu corazón, Él está en todos lados, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces todo lo que usted hace conforme a la voluntad de Dios recibirá su recompensa. Y dice la Escritura, ya voy terminando, hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ya no pueden salir esas palabras corrompidas, hermanos. Miren, nosotros hubo un tiempo en que en la iglesia donde estábamos se convirtieron muchos hermanitos al Señor. Jóvenes que salieron de la droga y eran una, como se los conoce, una bandita, así un grupo grande. Se entregó el cabecilla y se entregaron todo lo demás. Y ellos salían a robar, hacían atracos. Era gente pesada, verdaderamente pesada. Y se entregaron al Señor. Y era una risa escucharlo al principio, porque cuando ellos daban gratitud a Dios, hablaban como cuando estaban en la jerga. Entonces, pero ellos, usted lo veía cómo se quebrantaban, alabando a Dios y dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y bueno, eso al principio está bien, pero no se puede pasar la vida hablando así. Dios va cambiando hasta la manera de hablar, cambia hasta nuestro vocabulario, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya no salen palabras corrompidas de nuestra boca. Antes de decir una insolencia, usted sabe, ¿no es cierto?, que tiene que tener temor a Dios. Ya no puede. Yo he escuchado gente, no, gracias a Dios, no de esta iglesia, pero gente, ¿no es cierto?, conocí gente en la otra iglesia que tenía años en el Evangelio. Y por ahí capaz que estaba contando una gracia de otra persona.
pero lo hacía de manera literal, porque en realidad lo que él quería hacer era hablar como el otro hablaba. Entonces era toda una fantochada para terminar hablando con palabras corrompidas. El Señor nos ayude, hermanos. Eso ya no tiene que estar en nuestras bocas. Pero mis compañeros hablan así. Bueno, que ellos hablen así es su problema. Nosotros somos luz. Hablamos de manera diferente. Actuamos de manera diferente. Yo recuerdo cuando mi hermano Franquito, ¿se acuerda, hermano Franco? Cuando vino un compañero, él estaba haciendo un trabajito en madera, y vino un compañero y le dijo, llévate el disquito. ¿Se acuerda? Llévatelo, dice, si no pasa nada, si acá los tiran. Y es verdad, en la empresa esas grandes los tiran esas cosas. Pero el hermano se lo guardó en el bolsito y llegó al portón y estaba justo ese día había operativo, ¿no es cierto, hermano? Abran las mochilas. Y el hermano lo cuenta mejor que yo, oró, clamó, no sé, invocó más que nunca a Dios. Porque él decía, ahora me encuentran el disquito y me van a echar. ¿Y qué pasó, hermano Franquito? Al final con el disco. Lo encontraron y no pasó nada, me estaba viendo. Tuvo que reconocer, le dijo, pero me lo dio mi compañero. Me dijo que no iba a pasar nada y bueno, el policía tuvo misericordia. Pero él, yo esto lo cuento porque lo contó acá públicamente. Dijo, nunca más voy a hacer eso. Gloria a Dios. Tuvo que pasar por esa experiencia para aprender. El Señor nos ayude, hermanos. Bueno, que el mundo haga lo que ellos hacen es su problema. Josué, mirándolo a todo el pueblo a la cara, les dijo, no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo... Ah, ¿sí lo sabían? Gloria a Dios. Más fuerte, a ver, mi casa... Claro, porque nosotros como papá le vamos a dar un ejemplo a nuestros hijos. La mamá le tiene que dar un ejemplo a la hija. Si las hijas ven que la mamá anda con pantalones, con calcita y cuánta cosa, ¿qué ejemplo le va a dar a su hija? Y después, ¿cómo le va a decir a la hija? No hagas eso. Un día llegó uno de mis hijos con un... Eso, acá. Eso que usan las vacas acá. Y llegó como Pancho por su casa. Y yo le digo, perdóneme, pero ¿usted sabe dónde está? ¿Qué tiene de malo? No, eso acá no. Porque hoy me viene con eso, mañana me viene con los pelos pintados. ¿Usted me ha visto con eso acá? ¿Usted me ha visto con los pelos pintados? ¿Me ha visto con una pollera? Porque si las mujeres usan pantalones, ¿por qué los hombres no usan pollera, hermano? Pero ¿sabe por qué el diablo es así? Porque fíjese en todas las iglesias, ¿qué es lo que hay más? Porque la mujer es de corazón más sensible para Dios y es más entregada para trabajarle al Señor. Entonces el diablo trata de corromper a la mujer para que no sea una sierva de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso al hombre no le dice nada. Fíjese cómo son las estrategias del diablo. A los heterosexuales le dicen, no hace falta casarse. Un papel no te va a cambiar la vida. Y a los homosexuales le dicen, ustedes tienen que luchar. Ustedes se merecen ser pareja. Los tienen que reconocer. Ustedes tienen derecho a casarse igual que los otros. Y tienen que tener una libretita también.
Y ahí andan los otros tratando de casarse, y los heterosexuales, los que están con la posibilidad de poder casarse, todavía no. Para otro tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo les predica en la mente, en el corazón. ¿Y si te va mal? Cuando está Dios en el medio, cordón de tres dobleces no se corta fácilmente, dice la palabra del Señor. Cuando empezamos a construir nuestra casa sobre la roca que es Cristo, por más que vengan vientos y tempestades, porque problemas y dificultades hay en todos los matrimonios y en todos los hogares, pero cuando hay un hijo de Dios, dobla sus rodillas delante del Señor y clama al Dios de los cielos, y clama a aquel que tiene potestad sobre todo viento, sobre toda tempestad. ¿Y sabe qué? Se hace grande bonanza. Yo no sé si usted ha podido experimentar eso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contriste al Espíritu Santo, porque ¿sabe qué es contristar al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo de Dios no tenga la libertad en usted, para que usted entonces pueda ser libre. Cuando usted sigue llevando una vida mundanal, ¿cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? Los que han aceptado a Cristo en su corazón han sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Usted no lo ve, pero en el mundo espiritual usted tiene un sello acá en la frente que resplandece. Alabado sea Dios. Y ese sello marca que usted es propiedad privada. Alabado sea el Señor. Y entonces el diablo no lo puede tocar. Pero cuando usted, hermanos amados, empieza a tapar ese sello y a ensuciarlo, se contrista el Espíritu Santo. Muchas excusas para servir a Dios. El Señor nos ayude. No hay que poner excusas para servir a Dios. Alabe a Dios, glorifique a Dios, sírvale a Dios. No contriste al Espíritu Santo. Si usted siente decir amén, gloria a Dios, dígalo. Y si alguien lo mira feo y dice, ay, ¿qué le pasa al hermano? Que sienta vergüenza a él. La palabra del Señor dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Estas columnas, bueno, no vamos a esperar nada si está muerto. Pero nosotros somos columna y baluarte del Evangelio. Nosotros somos rocas vivas. Alabado sea Dios. Tenemos que alabar a Dios y glorificar su nombre. No sienta vergüenza. Se siente de alabar a Dios, se siente de llorar, se siente de reír, porque hay gente que siente de pronto ganas de reír. ¿No le ha pasado a usted que está en la amargura y de pronto entra la alegría? Y lo mira y le dice, ¿de qué te estás riendo? Es la presencia de Dios. Es la gloria de Dios. ¿Cuántos han podido experimentar eso? Y el otro lo mira y dice, ¿este está re loco? ¿Qué le está pasando? Es que ahora estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez entré a la catedral neuquina. Nunca había sentido tanto miedo. Una frialdad. Hermanos, algo tan feo, esos muñecos. Salí volando de ahí. No, ahí no. Y mire que ni en los cementerios he tenido miedo. Pero ahí, hermanos amados, yo creo que han sido, mire, yo no es que andaba en el espíritu,
Entramos solamente para ver qué onda nomás con los otros pibes y salimos disparados de ahí adentro. No, yo creo que eran los demonios que estaban ahí adentro. Y creo que también Dios permitió eso para que nos demos cuenta que ahí no habita Él. Pero qué distinto cuando cruzamos las puertas de este lugar, ¿no es cierto? Cuando venimos con acción de gracia, con gratitud delante del Señor. Qué lindo es poder darle libertad al Espíritu Santo de Dios para que Él haga lo que tenga que hacer en esta noche. Mire, mi hermana está acá presente. Cuando estábamos allá en la otra iglesia, éramos chicos, nos peleábamos por sacar coritos. Era un corito atrás de otro. ¿Por qué? Porque en los coritos habita, ¿no es cierto?, la presencia de Dios. Los coritos o las alabanzas disipan las tinieblas. Y nosotros sabíamos que si cantábamos, estábamos echándole leña al fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando usted canta, no importa si canta desafinado, cante con todo el corazón. Para que la presencia de Dios descienda. Alabado sea Dios. Y mire, a veces había coro también allí, pero a veces cantaba el coro una frialdad. Pero cuando empezábamos a cantar corito en la iglesia, ¡pua!, se manifestaba el poder de Dios y empezaban a danzar. Los hermanos, había una escalera, hermanos, que yo no sé cómo bajaban esos instrumentos de ahí por esa escalera, con los ojos cerraditos, venían, ¿no es cierto?, usados por el Señor. Qué lindo. Qué lindo cuando hay libertad. Bueno, hoy por misericordia de Dios nosotros podemos dar gracias a Dios porque estamos en esta iglesia donde tenemos amplia libertad. Si usted no alaba a Dios porque usted no quiere, si usted no glorifica a Dios porque usted no quiere, pero acá tiene amplia libertad para hacerlo. Y le digo más, ni siquiera estamos en medio de un conglomerado de casas como para decir, bueno, no, los vecinos les molesta el ruido. No. El Señor nos trajo acá en medio del desierto prácticamente para que vengamos a alabar a Dios, para que vengamos a honrar su nombre, para que nadie nos moleste y podamos alabar a Dios con todo el corazón. Y cuando usted alaba a Dios, ¿sabe qué? Se va toda amargura. Se va todo enojo, se va toda ira. Sale todo, hermano, lo que nos sirve, todo lo que empaña la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay gente que en la casa usted la escucha. A mí me ha pasado, a veces yo voy por acá por la Genco y escucho algunos gritos por ahí. De gente que allá en el barrio ese, ¿cómo se llama? La Lagunita. Ahí. Decía mi esposo una vuelta en una predicación, parece el perro atado. ¿Conoce el perro atado? ¿Qué está haciendo todo el día? Todo el día gritando. Después llega a la iglesia, no le escucha un amén. Amén. Gloria a Dios. Y llega a la casa, pero nadie me escucha bien. Líbrenos el Señor, hermano. Si tuviéramos esos pulmones, ¿no es cierto? Hay poder en Jesús. Pero no pasa en esta iglesia, gracias a Dios. De acá tenemos que salir todos roncos, hermano. Gloria a Dios. Los lunes por ahí cuando me mandan algunos mensajes y respondo, me dicen, anoche estuvo brava la iglesia, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Póngase de pie, iglesia.
Habíamos pensado en ponerle almohadita a las bancas, pero después nos dimos cuenta que si le ponemos mucha comodidad, los hermanos se quedan dormidos. Entonces mejor que tengan incomodidad, entonces cambian de un lado para el otro ahí. Y están despiertos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo verlos sonreír. Qué lindo verlos contentos. Porque aunque la palabra muchas veces sea dura, es Dios el que está hablando y Dios es bueno. Él quiere lo mejor de nosotros. Si vamos a ser un pueblo, tenemos que ser un pueblo conforme a su voluntad. No conforme a nuestra voluntad, ni a nuestro criterio, ni a nuestro pensamiento, ni a nuestro argumento y todas esas cosas. El Señor nos libre y nos guarde. Hermanos amados, vamos a pasar a orar un momento delante de la presencia de Dios. Vamos a pedir al hermano Ivo que cierre la puertita. ¿Cuántas de estas cosas que habló el Señor por medio de su palabra hay en su vida? La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarlos. Fiel es Dios para libertarnos. Hay ira todavía en tu vida, hay enojo, hay palabras corrompidas todavía en tu vida. Bueno, hay que pedirle al Señor que el Señor nos perdone, que el Señor nos limpie, saque todo lo malo. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios, pero en la obediencia está la bendición de Dios. Hermanos, vamos a orar delante de la presencia del Señor para que el Señor nos ayude. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros procesos. Despojémonos del viejo hombre, despójese de la vieja mujer, sáquelo, échele fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, y reciba en el nombre de Jesús en esta noche fortaleza espiritual para su vida. Clame al Señor. La palabra del Señor dice que si usted clama de todo corazón, Él le va a responder. Bendito sea el nombre del Señor. Póngale la trabita, hermano. A ver, si quiere orar, puede orar ahora, no hay problema. Oramos delante de la presencia del Señor, hermanos.